Bienvenidas a Notas Clínicas, hermosas almas de Nightingale. Yo soy Miriam Salazar y en este video quiero que me acompañen a revivir mis primeras prácticas de enfermería que fueron en un asilo. Espero que disfruten este video. Recuerdo que estaba bastante nerviosa porque era la primera vez que iba a estar en contacto con pacientes, además que no tenía buenas referencias de los abuelitos, siempre decían que eran pesados, que eran gruñones, que la primera vez que cambiabas un pañal con caca te marcaba para toda la vida y que los estudiantes que iban a estas prácticas pues era un momento decisivo porque muchos abandonaban la carrera acá, entonces yo estaba llena de nervios realmente. Además que me tocaba en un pueblito que quedaba un poquito lejos, tenía que tomar doble transporte y recuerdo que salí súper temprano y cuando iba en el último bus que tenía que tomar, llegó un momento en que se bajan todos y quedo yo solita con el conductor y yo, ay, señor, yo me quedo en el asilo. Ah, sí, todavía falta. Pero ¿qué pasa? Que yo veía a la derecha, veía monte, veía a la izquierda, la soledad. Yo decía, ya me secuestraron, ya me vi en el periódico mañana, porque es que la vía se veía así, lejana y no había nada. Hasta que, bueno, después de un buen rato sí me dejaron en el asilo y bueno, está bien, no me secuestraron. Yo tenía ya preparadas todos mis EPPs menos el gorrito y bueno, mi profesora en ese entonces era una bruja. Son de esos profesores que no sabemos cómo llegaron a ser enfermeras, como que no encajan en ese ideal que uno tiene de una enfermera que da todo por sus pacientes. Entonces nos hizo un poquito las prácticas pesadas. Todos los días era el mismo patrón. O sea, primero se bañaban los pacientes, luego se les daba el desayuno, se hacía el aseo de la unidad, se le tomaban los signos vitales, se le administraba medicamento, luego almorzaban, venía el cambio de pañal, teníamos que llevarlos a dar una caminata o hacerle movilización a quienes lo necesitaran. Y después, antes de a las 4:30 le dábamos la cena y los teníamos que volver a acostar y acomodar a cada quien ya guardadito. A mí me enviaron al pabellón de mujeres y ya iban a empezar a dar los baños. Les digo, yo estaba nerviosa y yo no sabía si iba a seguir estudiando enfermería porque no sabía cómo iba a reaccionar a los olores, a pues tener que bañar abuelitos, no sabía. Yo pues no suena la tarea más agradable, entonces yo estaba bastante llena de nervios. Pero cuando yo crucé la puerta del pabellón de mujeres, no sé, es como que algo en mí cambió. Yo me sentí muy feliz cuando vi a los abuelitos, me entró una emoción y no sé, como que unas ganas de ayudarlos, entonces me metí corriendo al baño a decirle a la enfermera que ya estaba lista, que necesitaba ayuda, que yo era estudiante, a presentarme. Y bueno, como les digo, se me había olvidado el gorrito y mi profesora me regañó y como que también notó mi felicidad y como les digo, ella era un poquito malita, pues me cambié de pabellón antes de que ayudara a la enfermera a poder bañar a las abuelitas de ese pabellón. Y me envió a paliativos. En paliativos estaban aquellos pacientes que estaban un poquito más delicados. Había un paciente con SIDA, había pacientes con EPOC, un paciente con glaucoma. Sí tenían diagnósticos un poquito delicados. Eso sí, todos eran hipertensos. Ahí todos tenían hipertensión y demencia senil. Yo igual estaba muy feliz. Y pues fui a bañar a mi primer paciente que técnicamente se lo quité a la enfermera. La enfermera ya la tenía en la silla, que es una sillita, voy a ver si les consigo una imagen para que sepan las sillas en las que se transportaban los pacientes para realizarle los baños en ducha. Miren, ella ya la tenía, yo iba a ingresar a la ducha y yo como que permiso. No, bueno, sí, me ofrecía ayudarle que yo quería realizarle el baño a esa paciente. Entonces ella, bueno, me dejó, como me vio tan contenta y confiada, me dejó solita. Y yo entré a bañar a mi pacientita, la cual me hizo pasar un susto porque, bueno, primero, esta paciente tenía un problema de que como ella fue abandonada por sus hijos en el asilo, ella pasó por un cuadro depresivo. Ya nuestra docente teórica nos había comentado sobre esa paciente, que esperaba que estuviera viva todavía. Ella, de la depresión, no se movía de la cama, entonces como había mucha sobrecarga en el asilo, no le lograban hacer las movilizaciones y ella quedó entumecida en una posición así y pues tú no podías moverle las manitos, los bracitos ni las piernitas para nada porque en la posición fetal en la que se quedó llorando durante no sé cuánto tiempo, pues de esa forma se quedó entumecida. Entonces, bueno, aparte de eso no estaba muy lúcida que digamos y pues cuando entré al baño y que la estaba bañando, después de un rato empezó a gritar cosas que lo único que se entendía era la gotita de sangre, la gotita de sangre, la gotita de sangre. Entonces yo aquí pues toda chiquitita, nueva, con una paciente y yo ya la desangré, empezar a buscar por todos lados esa gotita de sangre de la que ella hablaba, pero
no había ninguna gotita de sangre. Llamé a la enfermera y me dice, no, que me quedara tranquila, que pues sangre no había en ningún lado y si no eran cosas de ella, pues que no estaba muy lúcida. Pero ya llevaba mi primer susto bañando a mi primera paciente. Y allí fue cuando me asignaron a mi primer paciente, que era un paciente gruñón. Recuerdo el señor Carlos. Él tenía glaucoma en el ojito derecho, sí, y era bastante gruñón. Señor bastante gruñón. Tenía 90 y algo de años, pero creo que ya no está entre nosotros. Pero sí me acuerdo bastante de él. Muy gruñón. Y bueno, con él aprendí a cómo dirigirme a los pacientes, porque nosotros hacemos simulaciones cuando estamos estudiando, pero nunca se dan esos casos tan bonitos que nosotros vemos en donde le preguntamos cositas al paciente y responde, ¿no? Bueno, aquí aprendí a saber que era el paciente correcto usando los identificadores, que de hecho tengo un video sobre los 10 correctos en la administración de medicamentos, que espero que lo vean, lo voy a estar dejando acá, donde nosotros tenemos que preguntarle la cédula, la fecha de nacimiento para poder confirmar que era el paciente correcto, porque algunos de los letreros que tenían en la camilla pues estaban revueltos. Pero bien, era mi pacientito, que me tocó también bañarlo y era hombre. Entonces yo también en ese entonces tenía mucho miedo de que me tocara bañar a hombres, porque pues las profesoras nos dan historias de sus experiencias y no eran agradables para nada. Y pues bueno, sobre todo cuando nos tocaba lavar las partes íntimas y ellos tenían reacciones, que de hecho mi profesora nos había contado que en su época utilizaban una torunda de algodón bañada en alcohol y se la exprimían para que eso dejara de suceder, pero eso obviamente maltrato al paciente, no se puede hacer. En fin, yo tenía muchos nervios. Como les digo, el señor era bastante gruñoncito y al momento que me tocaba lavar la zona comprometedora, yo recuerdo que entré fue en modo automático, porque pues iba a ser incómodo, no quería, pero tampoco quería hacerlo mal, quería hacer mi trabajo como era. Entonces yo simplemente entré en modo automático y empecé a lavar todo, y ya él empezó a quejarse y a decir cosas que bueno, no quiero repetir, creo que las repetí una sola vez, pero en fin, fue bastante incómodo, pero sobreviví. Yo les voy a estar mencionando uno que otro paciente relevante. Realmente eran 110 abuelitos, no todos los atendía yo, pero eran muchos y no acabarían de contarles todos los pacientes en este video, así que solamente los relevantes. Había también una señora que ya pues no estaba nada lúcida, era una bebé en todos los sentidos. Ella tenía una gastrostomía, que les voy a estar dejando fotos acá. Esta persona no se podía alimentar de la manera normal, sino que ella tenía una sonda gástrica directamente, en donde nosotros le administrábamos el alimento en forma de líquido. Ella parecía una bebecita. Ella tenía un rascaencía, no tenía nada de dientes, y bueno, al alimentarla mediante la sonda era algo muy curioso, porque apenas uno iba ingresando el alimento, ella se le aguaba la boca, empezaba a salivar. Luego de esas cosas básicas teníamos que llevar a caminar a los pacientes. Había uno que paseaba por todo el asilo en una motito eléctrica con un sombrerito de vaquero, y a los sitios donde nosotros estábamos nos apagaban los ventiladores por maldad. Habían algunos esquizofrénicos, bueno, había uno que se la pasaba caminando por todo el asilo como un perrito, y pues también tenía un poquito de Parkinson, entonces se la pasaba un poquito descontrolado por allí, pero con él sí había que tener mucho cuidado, porque a pesar de que era un abuelito, era bastante alto, y pues lógicamente esos huesitos pesan y tienen fuerza, realmente tienen fuerza. Tuve también una paciente que tenía esquizofrenia, era esquizofrénica paranoide, no dejaba que le cambiara el pañal, hasta que la convencí, y al final me agradeció de una manera tan bonita por haber sido paciente con ella y haberla tratado bien. Decía que usualmente no la trataban bien a ella porque pues ella se ponía nerviosa, y fue muy bonito sentir ese agradecimiento tan sincero, de verdad, así como que mi corazón se alegró bastante, porque sentí que estaba haciendo algo bien. A todo esto me salté la parte de mi primer pañal con caca, que todas las personas nos traumaban y nos decían que ellos duraban meses sin poder comer ciertos alimentos porque les recordaba a ese momento. Yo temía ese momento y me tocó cambiar a una abuelita que estaba solita. Bueno, yo estaba solita cambiándola a ella. No recuerdo nada traumático como tal. La consistencia sí, pues porque ella llevaba dieta líquida, entonces sí se veía un poquito desagradable y hacía pensar que había muchos gusanitos allí, porque quizás comió pollo mechado, no sé. Pero yo no recuerdo olor, no recuerdo nada. Realmente estuve muy neutral en ese momento. Sí recuerdo que pasé vergüenza porque mi profesora se acerca y empieza a felicitar y a decir que tomen ejemplo de mí, porque estaba cambiando a mi paciente yo solita, sin ayuda de nadie.
Y resulta que al momento de terminar de abrochar el pañal, lo había puesto al revés. Es que los pañales de adulto, o al menos esos que yo tenía, no se diferenciaba de cuál era la parte de adelante y la de atrás, sino hasta que tú ya fueras a verificar el pegamento. Entonces yo estaba nuevita, solamente conocía los pañales de bebé, y los pañales de bebé, pues la parte de atrás es un poquito más larga que la de adelante. Pues estos no, estos son iguales. Entonces pasé vergüenza y me tocó volver a movilizar a mi paciente, que de paso tenía una fractura en la pierna. Entonces sí, bueno, pasé un poquito de pena por eso, pero sobreviví. La mayoría de los pacientes no estaban lúcidos, pero los que sí eran una cosita bastante curiosa. Cada uno era un personaje. Habían unos que realizaban unas manualidades muy bonitas para venderlas entre los estudiantes, y así ellos compraban, se vendían entre ellos mismos cafecitos, pancitos, cositas así. Yo en lo personal me traje este recuerdito de uno de los abuelitos, pero había manualidades muy bonitas realmente. También entre esos que estaban lúcidos habían parejas. Habían unos que eran noviecitos, y su noviazgo consistía en que se daban regalitos, se enviaban cartitas, salían a pasear juntos o iban a misa juntos. Era una cosita bastante tierna cuando nos lo contaban. Pero me encontré una abuelita que quedé impactada porque era bastante pícara. Ella decía que ella, al momento de irse a dormir, ella se quitaba la bata y se quitaba todo, y ella decía porque por si acaso venía el hombre, pues nada más tenía que subirse. Fue muy gracioso, todos quedamos así como que ¿qué? Porque es que ella se veía toda tiernita, nosotros le poníamos lacitos, parecía una muñequita, y que saliera con tremenda picardía, nosotros quedamos impresionados. Y ustedes me vienen contando esto con tanta alegría y tan feliz, pero realmente fue bastante pesado, porque nuestra docente era bastante mala, no nos dejaba sentarnos en todo el día, a veces no nos dejaba el descanso para almorzar, se la pasaba pues atrás de nosotros viendo en que nos regañábamos. Si te veía haciendo algo y te veía cómoda con lo que estabas haciendo, te cambiaba enseguida al otro lado del asilo. También nos interrumpía en los planes de charla diciendo cosas erradas como para hacernos quedar un poquito más, no sé, fue bastante mala. Pero yo logré aprender mucho, y pues allí descubrí que realmente servía para ser enfermera, que tenía corazoncito de enfermera, porque tenía muchas dudas, no sabía lo que era tratar con pacientes y menos con abuelitos. Una de las experiencias más enriquecedoras para mí fue que una de las pacientes, la que le había contado que tenía la pierna rota, ella la trasladaron a paliativos porque había empeorado. Y bueno, nadie le quería realizar el baño, ni las enfermeras que ya trabajaban allí, ni las otras practicantes, y pues yo no quería que esa paciente se quedara sin bañarse. Ellos se sienten bien cuando se bañan y huelen rico. Entonces yo le dije a una de las enfermeras que yo quería realizarle la técnica, la conocía teóricamente, era mi primera vez haciéndolo, y que agradecía mucho su supervisión, pero que no quería dejar la paciente así. Entonces ella me supervisó, bueno, vio un ratito mientras yo lo hacía, y estaban muy contentos y pues impresionados de que yo tuviera la valentía de hacer el procedimiento con una paciente que pues necesitaba poco, no se podía movilizar mucho, nadie se atrevía a hacerle el baño, y yo estaba ahí toda chiquitica pues solita con mi paciente luchando con ella. En base a esto, creo que se los conté en otro video, pues la jefa, le contaron a la jefa lo que yo había hecho, y ella estaba como que pendiente de mí, y cuando salió una curación de pie diabético, pues me llamó para que yo le hiciera, y ella me estaba asistiendo. Nunca había hecho una curación, pero en ese momento aprendí a hacerla, y fue bastante enriquecedor, y todos pues así impresionados porque ay, yo no hice gestos feos, porque eso sí, los pies diabéticos son un poquito feos, huelen feo, pero yo estaba toda focus en mi técnica, que no me la sabía hacer, aprendí en ese momento, pero focus en mi procedimiento, y pues lo hice bien. Son muchas historias, como les digo, yo iba solamente los fines de semana, pero para mí fue agotadora y enriquecedora, y un momento decisivo para mi carrera, porque es que yo no sabía si iba a poder continuar. El lado pues pesado, porque siempre los abuelitos son pesados, que no los crean, esos huesitos por más flaquitos que se vean, pesan un montón y son muy dependientes. Algo que me entristeció es que de 110 abuelitos, si visitaban a 5, eran muchos, o sea, siempre estaban realmente abandonados. Había mucho. Cuando te toque tratar con un abuelito, da lo mejor de ti. Esa persona lo necesita el cariño, necesita las atenciones. Entonces sí me rompió mucho el corazón cuando hablaba con los abuelitos respecto a ese tema de que los habían abandonado, de que no los visitaban. A mí me rompió mucho el corazón, y eso me daba también la motivación de poderles dar todo mi cariño, todo de mí, el esfuerzo, todo ese tipo de atenciones que necesitaba. Nuevamente, espero que te haya gustado este video, que te suscribas a mi canal, que sigas mis redes sociales, y pues que Nightingale ilumine tu camino en esta bella profesión. Nos vemos en el próximo video.